Buenos días, estimados amigos. Reciban un cordial saludo de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología en esta actividad sabatina, SBCOT en línea. Ya estamos cumpliendo nuestro segundo año consecutivo de esta actividad, una vez iniciado en la pandemia en 2020. Quiero agradecer en el día de hoy la presencia de nuestros amigos Erwin Cap de México, el doctor Pedro Farías en Colombia y nuestro amigo Gustavo García en la ciudad capital, en Caracas. Como todos ustedes saben, la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología inició este ciclo de actividades e instauró un canal YouTube que es SBCOT, donde ustedes pueden de manera diferida ver estos webinars y volver nosotros a tener pues el placer de escuchar y de precisar algunos temas, alguna terminología que no se haya podido ver durante la primera audición, que es en vivo y en la cual ustedes pueden hacer preguntas a los profesores. Igualmente, la SBCOT tiene ya su revista, que se llama Revista Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología, cuyo link es www.sbcot.org. Allí van a encontrar ustedes todos los temas concernientes a ortopedia y traumatología con las ediciones anteriores. Hemos ya dotado a esta nueva revista de las ediciones anteriores para que ustedes puedan incluso acceder a la historia de la revista de la Sociedad Venezolana. Igualmente van a encontrar también a nuestros patrocinantes, dándole a ustedes un link, un doble clic en el link de cada uno de ellos y así pueden ustedes también precisar cuáles son, de qué ustedes se pueden beneficiar, ver con qué contamos en el país, etc. Igualmente, los estamos invitando para los ascensos y nuevos ingresos que se realiza el día 27 de mayo de 2022 en la ciudad de Caracas. Si ustedes ingresan al Instagram, van a encontrar el link sobre lo que se requiere para presentar el ascenso o nuevo ingreso a la sociedad. Nosotros los exhortamos a que sean miembros de la sociedad porque viene el Congreso Nacional donde habrá muchos beneficios para nuestros asociados. El día siguiente, el día sábado 28, en el Hotel Meliá Caracas, está planificado un curso de ultrasonografía de hombro y rodilla. Este evento está patrocinado por la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología y por la Asociación Venezolana de Ultrasonido Médico. Nosotros queremos hacer un exhorto para que acudan a esa actividad que es presencial, donde va a haber talleres demostrativos, teoría y talleres demostrativos de patología de hombro y rodilla que puede ser diagnosticada con el uso de la ultrasonografía. Y finalmente, para informarles que ya tenemos programado el Congreso, el 59º Congreso de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología, a realizarse en la ciudad de Caracas, del 28 al 30, del 28 al 30 de septiembre del 2022. Están cordialmente invitados, pronto les daremos a conocer lo referente al Congreso, dónde se pueden ustedes ubicar, cómo va a ser la inscripción y los beneficios que vamos a tener como miembros de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Avísame Traumatología. para buscarte entre el público. Siguiendo esta línea, pues el día de hoy vamos nosotros a dar inicio a la actividad de el día de hoy, 30 de abril, con el doctor Erwin Cap, Pedro Farías y Gustavo García. A continuación, le dejo los micrófonos al doctor Gustavo García, quien es el coordinador del Comité de Cadera y Pelvis de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología, quien dará inicio a esta actividad. Buenos días, Gustavo. Bienvenido. Dejo de compartir pantalla. Hola, buenos días, Reni. Ya el doctor Erwin está por conectarse. Ya déjame compartir pantalla.
Bueno, en nombre de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica, como ya señaló nuestro presidente René Cárdenas, la otra Rita Moreno, Fernando Burmati, Ramón Pérez y Ciruca, agradeciendo por mantener esta actividad sabatina que enorgullece y enaltece a la Academia Venezolana, nuestros patrocinantes que sin ellos no podemos llevar a cabo actividad académica, pero es necesario reconocerlo. El webinar que presentamos hoy es el balanceo de tejidos blandos en cirugía primaria de cadera, José Femoral, nuestro conferencista invitado, nuestro amigo de la casa, doctor Erwin Kapp, nuestro querido amigo que va a moderar, el doctor Pedro Farías, junto conmigo como coordinador del Comité de Cadera y Pelvis. El doctor Erwin Kapp, como todos saben, nosotros la idea de estas reuniones es lo que dice Hipócrates: si no puedes hacer el bien, por lo menos no hagas daño. Y esa es la función que ha sido de nuestra sociedad, en manos del doctor René Cárdenas, de seguir enseñando, publicando, mostrando las cosas que nosotros podemos hacer. Presentamos al doctor Erwin Kapp, viene de la ciudad de Mérida, de la península de Yucatán, yucateco, gran anfitrión, buena persona, es presidente de la Sociedad Mexicana de Cirugía de Cadera y nos habla de balanceo de tejidos blandos y OC en cadera primaria. Nuestros amigos, por supuesto, Pedro y yo, estaremos ahí pendientes de recoger las actividades. No sin más felicitar a nuestro querido amigo y también colaborador de la ortopedia en Venezuela, el doctor Adrián Roa, que está de cumpleaños hoy. Aquí tenía 50 años en el 2013, como lo pueden ver ustedes, todavía rejuvenecido, pero bien querido nuestro querido Adrián, y bueno, debe estar muy bien hoy celebrando su, no sé, 70, 80 años, pero estamos averiguando por YouTube la edad. Ya el doctor Erwin K., por favor, hacer sus preguntas por el chat. Se hará prioridad a las preguntas relevantes de la audiencia relacionadas con el tema. Pedro, unas palabras para que el doctor Erwin K. sea dueño de la pantalla. Dejo de compartir. Bueno, buenos días. Gracias a la invitación a la sociedad. René, Gustavo, un placer compartir con ustedes. Saben que tenemos a Venezuela en el corazón, como siempre, aquí por acá en Medellín. Y bueno, esperemos que sea beneficioso la webinar y nos vemos en septiembre en el Congreso Nacional, si Dios quiere. Erwin, sí. Sí, les escucho. Muchas gracias. Ofrezco de antemano una disculpa. Nos encontramos el día de hoy en el Congreso Nacional de Ortopedia en la Ciudad de México, dentro de un curso de modales en la formación pues de personal de la salud. Algo que pues es muy dentro de las leyes de nuestro país, es algo primordial, ya que tenemos formación de personal en la especialidad, y un servidor actualmente ejerce como profesor titular de un curso de alta especialidad. Estoy transmitiendo desde la tableta. A ver, estoy intentando sacar la charla, una charla que dimos el día de ayer dentro del marco precisamente de este gran evento. Y es un tema, a ver, no sé si se ve la pantalla. No, todavía no. En mi pantalla. Ya tengo la presentación abierta. A ver. ¿La alcanzan a ver ahorita? No, señor. Todavía no. Permítanme. Estoy tratando de ver esta cuestión técnica. A ver. No se ve, ¿verdad? No, Erwin. Tengo abierta la plática, Gustavo, pero no me permite el Zoom. No sé si me permitan ustedes compartir. Sí, estás libre. Ustedes son los anfitriones. A ver. Usted también, Erwin, tú también eres anfitrión. Tú puedes compartir pantalla tranquilamente. Eso estoy intentando, a ver.
Estamos en la reunión de Zoom. Compartir. A lo mejor tu tableta está intervenida por el gobierno, ¿no será? Yo creo que sí, amigo. A ver. A ver. Ya estoy compartiendo, ya ven mi pantalla ahorita. Vemos sí, algo de lo que estás haciendo, pero no está la presentación. Ajá, Ahí esa va. es tu Ajá, ahí pantalla. viene, ahí viene. Está cerca, Edwin. Ahí vamos. ¿Ya se ve? Sí, señor. Ahora Pero se ve en presentación del moderador. Tienes que cambiarle la función. Ahí está. exacto. Mejor, perfecto. Muy bien. bien. Por favor, Gustavo, da la bienvenida al doctor para que iniciemos la charla. Doctor Edwin Kapp va a presentar balance en tejido blando en reemplazo total de cadera. A pesar de los problemas técnicos, comenzamos con el webinar. Muchas Adelante, gracias. profesor. Muchas gracias, estimados amigos. Es un gusto realmente, como les dije con anterioridad, de verdad, y compartir contigo, Reni, Gustavo, de verdad, una amistad entrañable. Y esperemos pronto poder reunirnos de nuevo. Bien, vamos a hablar de un tema dentro del marco del Congreso Nacional de Ortopedia aquí en la Ciudad de México, que desarrollamos ayer en el módulo de reemplazo primario. Como bien sabemos, es a veces el decir un balance de tejidos blandos en la articulación de la cadera es un poco complejo, a diferencia de la articulación de la rodilla, en un reemplazo de rodilla al 100% es una cirugía de tejidos blandos. La cadera tiene dos factores que intervienen para que se produzca un objetivo en común, que es indudablemente la estabilidad de esos implantes. Un servidor sin ningún tipo de conflicto de intereses. Actualmente laboramos en el Centro Médico de las Américas, en la ciudad de Mérida, Yucatán. Bueno, entrando en materia, sabemos que una tensión inadecuada de los tejidos blandos, pues es una de las causas más frecuentes del fracaso de la artroplastía total de cadera. Ya Sir George Chan ya había mencionado, ya se había comentado estas situaciones desde esos tiempos. Y se describe una importancia en mantener el offset femoral, que tiene una relación directa con este balanceo que nosotros vamos a realizar mediante estos objetivos, que es medializar el componente acetabular, evitar la anteversión excesiva del componente femoral, en este caso del vástago, el nivel de la osteotomía femoral, mantener un ángulo cérvico diavisario de 135 grados, que es lo ideal, y tratar de realizar en determinados casos un desplazamiento lateral del trocánter mayor. Sabemos qué es el offset femoral, es básicamente la distancia perpendicular del centro de la cabeza del fémur a lo largo de toda la diáfisis de su eje, y la alteración a estos parámetros que ya conocemos nos van a dar dos cuestiones clínicas importantes: cojera, fatiga, la necesidad de un soporte y por consiguiente el aumento de la fuerza que resulta en la articulación, y eso se refleja obviamente desde el punto mecánico en el desgaste del polietileno. Estos tejidos que rodean a la cadera pues ejercen una fuerza de resistencia que van a evitar que esta cabeza se luxe dentro del propio acetábulo. Por consiguiente, los objetivos principales al hacer el balance de los tejidos blandos es evitar esa constricción, que eso también se traduce como dolor, y una estabilidad primaria por biomecánica directa de los implantes. ¿Cuál es el principio biomecánico? Sabemos que el fulcro que se ejerce aquí en la articulación de la cadera, las fuerzas, el tendón conjunto de los abductores, deben una fuerza superior al peso del cuerpo para poder descompensar esa desventaja mecánica que observamos. Un offset menor, pues por obviedad ocasiona una sobrecarga de esta articulación.
Ya sabemos que se convierten estas fuerzas de tensión en compresión. Es algo similar a un principio de tirante y va a depender del ángulo formado entre los vectores de esta fuerza. ¿Cuáles son las causas de un offset femoral disminuido? Una posición valga del componente femoral, en este caso el vástago. La utilización de una cabeza modular de un cuello con un cuello muy, muy corto. Y obviamente este offset disminuido pues medializa el punto de inserción del aparato abductor, disminuye el momento de la abducción y por consiguiente aumenta esa fuerza que se requiere para la marcha. Esas son las claves de todo. ¿Cómo vamos a aumentar ese offset? Uno, aumentando la longitud del cuello de la cabeza del fémur. Esto, como tomando nota, también va a aumentar la longitud de la extremidad. O sea, podemos tener también con un cuello demasiado largo, dependiendo del tipo de vástago también, vamos a aumentar la longitud de la extremidad y por consiguiente una discrepancia como resultado final. Otra manera de aumentar ese offset es una reducción del ángulo cérvico-diafisario. Con esto pues se reduce la altura de la cabeza femoral y con ello pues lo que viene siendo la longitud del miembro pélvico. Cuando se aumenta este offset, se incrementa el brazo de palanca abductor. Nota, esto también aumenta el par de torsión rotatorio. Nos referimos específicamente al componente rotacional que tenemos de nuestro liner con la cabeza femoral. 3. ¿Cómo también aumento el offset femoral? Medializando el cuello femoral con alargamiento del mismo. Lo que llamamos el dual u offset extendido en los componentes femorales son los factores que modifican el ángulo cérvico-diafisario del implante o medializan este cuello. Esa geometría pues va a mantener una relación adecuada del ángulo cérvico-diafisario. Y aquí no hay una modificación clínica en la longitud, que es cuando nosotros la mayor parte de las veces tenemos un componente neutro, cuando hacemos un adecuado descenso del eje de rotación, sin excedernos, obviamente con una buena planificación, la mayor parte de las veces nosotros tenemos este componente estable, que es el tic número 3 que les acabo de dar. 4. Una osteotomía con desplazamiento del trocánter mayor. Es una técnica que se utilizó mucho. Ya casi no hacemos este tipo de procedimientos, dadas las vías de acceso, que es el nombre correcto a lo que llamamos abordajes, las vías de acceso que tenemos para la articulación de la cadera. Y por consiguiente, esto casi no lo realizamos a menos que tengamos una complicación transquirúrgica. Y aparte de esa complicación, una complicación inmediata es la no unión y la migración superior del trocánter mayor, como pueden ustedes observar en esta imagen. Las técnicas quirúrgicas, en lo personal, yo utilizo la vía de acceso, la vía de acceso lateral directa. Hago una modificación un poquito curva hacia la parte de atrás. Es ligeramente para liberar bien y relajar el tensor de la fascia lata, y eso me permite, obviamente, acceder de manera directa a la articulación. Hago una técnica en semicírculo para levantar de manera en ojal el tendón conjunto de los abductores y por consiguiente tener una adecuada exposición. Ya hablamos de la técnica de la osteotomía. En determinados momentos, en determinados tipos de implantes, requiere de este tipo de procedimiento. Y como número 5, al hablar del componente acetabular, se modifica esta relación de lo que es la copa con el centro de rotación de la cadera para que se desplace lateral y distalmente. Les comenté hace un momento acerca de lo que es el descenso del centro de rotación. Esto aumenta la fuerza de los abductores, pero también el brazo de palanca, de lo que vimos al principio en el fulcro que ejercen los componentes, sobre todo lo que es el aparato abductor. El cálculo preoperatorio, pues obviamente es importante hacer una adecuada planificación. Tenemos
objetivo directo que recuperar estas propiedades biomecánicas. O sea, tenemos que hacer que esta articulación tenga esas propiedades de un adecuado balance mecánico para que podamos evitar aflojamientos, podamos evitar un desgaste prematuro, la producción de este debris que de por sí se da tomando en cuenta las superficies en los conceptos de tribología que actualmente utilizamos. Y obviamente con una adecuada planificación vamos a valorar una reserva ósea, el tamaño de los componentes, bajar adecuadamente ese centro de rotación sin excedernos. Y esto se enfoca, pues, no tanto solo para el eje rotacional, sino hay que tomar en cuenta este brazo de palanca, que es sumamente importante. Hay pruebas intraoperatorias que realizamos, la famosa prueba del pistoneo, cuando ya de manera gentil hay que reducir esa articulación artificial para no dañar las superficies articulares, sobre todo las cabezas femorales, en pares de fricción duro-blando, por ejemplo, el oxinium, la cerámica, y también en el caso de cromo-cobalto. La prueba de la punta del pie, que nos referimos, son valoraciones todas estas indirectas, porque lo hacemos de una manera clínica, y valoramos la estabilidad en extensión. Aquí les voy a mostrar una forma. Estamos dando una rotación con el paciente extendida, de acuerdo, para valorar la estabilidad y por consiguiente el adecuado manejo de lo que es el momento de reducción de la misma articulación artificial. ¿Cuáles son las consecuencias clínicas de un inadecuado balanceo? El principal, pues, va a ser la discrepancia. Obviamente, afortunadamente considero que en esta parte de Latinoamérica, una de las mínimas causas de una inconformidad del paciente es esta discrepancia. Podemos justificarla de una y mil formas, sin embargo, el objetivo de esta plática es lo que acabamos de ver nosotros en las imágenes. En Estados Unidos, esto es una causa muy alta de demandas, el hecho de las discrepancias de las extremidades. Sin discrepancia, cuando hay algún problema, obviamente la zona más clínica en donde se observan este tipo de manifestaciones es la ingle en un 100%. Cuando tenemos esta discrepancia, entran factores ya espinopélvicos, ¿de acuerdo? El dolor inguinal es mínimo, sin embargo, hay otras manifestaciones. Si es algo muy frecuente que el paciente nos diga, me duele el muslo en la parte anterior, es cuando tenemos estos inadecuados balanceos, cuando hay constricciones, que eso también es una consecuencia clínica. ¿Qué vamos a concluir? ¿O qué concluimos de esta charla? Pues el ajuste adecuado de este offset, pues lleva proporcionalmente y de manera directa a un buen balance. Sobre todo al hablar de los tejidos blandos. Al hablar de los tejidos blandos específicamente, como ustedes pudieron escuchar, hablo del aparato abductor, que es una parte importante. Estamos hablando en la vía de acceso lateral. Indudablemente, de acuerdo a nuestra vía de acceso, a la progresiva liberación de estos tejidos adyacentes, cápsula, psoas ilíaco, pero sobre todo del tendón conjunto de estos abductores, pues nos va a permitir una adecuada reducción de los componentes protésicos, así como a lo que nosotros esperamos, que es una estabilidad y una adecuada longitud en ambas extremidades. Esto es clave, sobre todo con una adecuada valoración preoperatoria. No me quiero despedir sin antes hacerles una cordial invitación a nuestros magnos eventos de lo que es la cirugía de reemplazo en nuestro país, independientemente de los congresos nacionales, tanto del Colegio Mexicano de Ortopedia como de la Federación de FEMECOT, a nuestro 26º Congreso de la MECRA, que va a ser del 1 al 4 de junio en la ciudad de León, Guanajuato, en el centro del país, en la zona del Bajío, y el próximo año, atentamente invitados, a la 23ª reunión internacional de nuestra sociedad, la Sociedad Mexicana de Cirugía de Cadera, que va a ser en el puerto de Cancún, un lugar turístico por excelencia de nuestro país.
Les dejo esta muy bonita imagen del Monumento a la Patria en la ciudad de Mérida, Yucatán. Gustavo, Reni, te agradezco mucho el tiempo brindado y esta oportunidad. Gracias, Erwin, por tu excelente presentación, muy puntual, muy técnica y de verdad nos va a orientar mucho en nuestra práctica. No sé, Pedro, ¿alguna pregunta? Tenemos un caso clínico, varios casos clínicos que esperamos presentar. No, sí, muy buena charla, muy puntual y yo pienso que como el mensaje para llevar a casa es lo que, como comentó el doctor, todo el mundo escucha que la cirugía de rodilla es una cirugía de partes blandas y poca importancia le damos a las partes blandas en la cadera. Nos enfocamos en prótesis, en pares de fricción, en copa de doble movilidad y muchas veces nuestros problemas están en las partes blandas. Entonces, creo que es fundamental el planeamiento. El doctor es lo fundamental en los pacientes para lograr un offset, obviamente siempre comparándolo con el offset contralateral, pero hay situaciones especiales que me gustaría ver el doctor cómo las maneja, cuando hay, por lo menos, cuando hay luxación de cadera de un solo lado y del otro no, porque normalmente una cadera primaria no se toma en cuenta el offset contralateral, pero hay veces donde ahí ya está la discrepancia previa a la cirugía. ¿Qué herramientas usa el doctor para tratar de evitar esa discrepancia postoperatoria, que como bien lo dijo es una de las principales causas de demanda? Es una muy buena pregunta, Pedro. Realmente cuando tenemos el problema en ambas articulaciones, sí es un auténtico reto poder hacer este balanceo. Específicamente, no sé si me pareció escuchar bien tu pregunta, hablaste de lo que es la displasia acetabular, ¿no? Supongo en estos casos. Bien, una de las claves en la discrepancia cuando operamos una cadera displásica es el descenso excesivo del centro de rotación. Hay que recordar que ese centro de rotación lo tenemos hasta las nubes, ¿no? Podemos emplear varias técnicas que son osteotomías no trocanterias, osteotomías subtrocanterias para poder descender la cadera. El objetivo principal es el descenso del centro de rotación de la cabeza del fémur. Es difícil hacer la planificación porque hay que recordar, como bien dijiste, cuando tenemos una cadera primaria, cuando es una artrosis primaria, la planificación la hacemos en el lado sano. Ahí es donde se tiene que hacer efectivamente. Sin embargo, en una cadera displásica, que por lo general las dos caderas se encuentran en esa condición, es muy complejo. La herramienta que he utilizado son dos: hacer osteotomías subtrocanterias, uno, y un adecuado descenso no mayor al centro de rotación que tú vas a tener normal en una cadera, al gradaje que tú ya estableces en una cadera normal. Esas son las maneras en las que yo compenso esto. Y aquí sí, utilizando cierto tipo de vástagos, como pueden ser vástagos metafisarios y vástagos cortos, dependiendo también de la edad del paciente y las manifestaciones que él tenga. Hay una pregunta en el chat. En los casos de insuficiencia, el doctor Pedro Potella de Puerto La Cruz, en los casos de insuficiencia del glúteo medio, ¿qué recursos emplea para compensar esa limitación? Insuficiencia posquirúrgica, específicamente. No, me imagino que es un caso primario, una persona que, como muchos aquí en Venezuela, buscando la cirugía y no tienen recursos y siguen con la cojera y me imagino que es eso a lo que se refiere el doctor. Bien. Es importante desde el momento mismo, en caso primario, correcto, ya. Es importante desde el momento mismo que accedes a la articulación, Gustavo, desde el momento en que haces tu abordaje para tu vía de acceso, para que puedas exponer esta articulación. Observas tú de inmediato esa característica muscular. ¿Qué se puede hacer en esta serie de situaciones? Puedes hacer unas plicaturas en determinado momento, o aquí sí es válido. Voy a poner un ejemplo para que pueda yo expresar bien esto. Es válido en determinado momento cierto tipo de cuellos modulares y cierta constricción de la cadera sin que te quede discrepante la extremidad. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, en las prótesis, en las copas constreñidas.
como bien sabemos, las copas constreñidas son una indicación primaria y directa para este tipo de insuficiencias. Por lo tanto, la copa constreñida te compensa esa insuficiencia, pero te limita el movimiento, que es, en este caso, la parte mecánica de la prótesis, ¿no? En una prótesis primaria puedes utilizar un vástago largo con cierta constricción en lo que es la articulación primaria, que esa sería una, y plicas de manera directa, lo puedes hacer hacia la parte más superior del glúteo mayor, puedes hacer una extensión con suturas para compensar. Se comenta mucho acerca de la insuficiencia del glúteo medio con el abordaje lateral directo, pero yo llevo toda mi práctica, he hecho ese tipo de abordajes y es mínimo. Pero aprovechando, sin quitarte la palabra, Erwin, ¿en qué momento tú decides utilizar un vástago con high offset? O sea, si tienes una insuficiencia del glúteo medio, te pudieras remediar con un vástago con mayor offset, ¿no? Pregunto. Sí, en el momento mismo de que haces tus pruebas. ¿A tu cirugía te llevan los dos diseños de vástago? Sí. Sí, aquí en Venezuela, yo creo que una o dos, de repente una sola compañía los tiene y yo creo que mucha gente lo desconoce que existen y terminamos trabajando con OSE estándar, sí, pero ayuda mucho, no te imaginas cuánto. De hecho, normalmente, claro, es una ventaja desde el punto de vista que tú lo observes, que tanto a nivel privado como institucional, institucionalmente te llevan también modularidad, y eso es bueno ya en nuestro país, que tienes la opción de entrar con ese tipo de modularidad, con un high offset, y eso te puede compensar transquirúrgicamente lo que haces, porque nosotros en lo personal utilizamos mucho las pruebas, ¿no? Y eso te da un parámetro más objetivo para la decisión final del vástago que vas a colocar. Pero puedes hacer la pregunta que está en el... Sí, voy a aprovechar la pregunta que están hablando de que si es tan importante las partes blandas, ¿por qué no se toma en cuenta? Y yo creo que, como estamos hablando ahorita, no sé qué opina el doctor Edwin, es tanto que ya se habla de un offset femoral, un offset acetabular y un offset global de la cadera. Cada vez le estamos dando más importancia. Así como definió el doctor el offset femoral, el offset acetabular es del centro de rotación de la cadera a la gota de lágrima, y cuando suman los dos, es lo que te da el offset global de la cadera. Y creo que cada vez se le está dando más importancia. Y complementando un poco la pregunta de la insuficiencia del glúteo medio, es distinto yo cuando hay una insuficiencia a cuando hay una ausencia de glúteo. Cuando esto está muy directamente con el aplaneamiento. A veces la insuficiencia del glúteo la crea uno. Si uno entra en una coxa vara y la coloca y coloca un vástago sin un offset, tú estás disminuyendo tu brazo de palanca y estás creando una insuficiencia del glúteo. Ese es el que más nosotros podemos manejar. Entonces, esas son las indicaciones de un vástago lateralizado, para que no crees tú una insuficiencia en tu cirugía. La otra es la ausencia, porque tú puedes entrar a una primaria con una ausencia de glúteo, y ya eso no lo puedes manejar tú con tu offset, porque no hay glúteo. Bueno. Entonces, en esos casos, yo actualmente hago esa transferencia de glúteo máximo, me parece complicada. No sé qué experiencia tiene el doctor nosotros estamos haciendo mucha utilización de la malla de Marley. Utilizamos la misma malla que usan los cirujanos para las hernias, y la complementamos abajo lateral y arriba hasta glúteo. Y nos ha mejorado mucho. Inclusive ya saliéndonos un poquito del tema en las revisiones, cuando no hay glúteo medio, usamos la malla y vemos que sí mejora mucho la estabilidad de la prótesis. Pero es importante que aclaren lo que es la insuficiencia del glúteo medio, porque estamos alterando nosotros nuestro centro de rotación a lo que es completamente una ausencia de glúteo medio, por cirugías previas, por displasia previa de cadera, por cirugías previas. Es distinto la insuficiencia a la ausencia, pero cada vez se le da más importancia a las partes blandas en cadera, por eso es la importancia de este webinar. Indudablemente, indudablemente. No tengo en lo personal una experiencia utilizando mallas. Básicamente nosotros nos apoyamos mucho con la oportunidad y pues si quieren verlo ustedes, la fortuna de que nos llevan varios sistemas. Siempre es válido entrar con un sistema de revisión. Y ahorita con el concepto de la doble movilidad, que desde mi punto de vista siento, sí es muy útil, yo utilizo doble movilidad, pero
no es una receta de cocina y aquí en México en los últimos años se está poniendo una doble movilidad a todo. ¿Por qué digo esto? Porque se enfoca más al concepto de la mecánica del implante, que como bien dijiste, Pedro, de lo que es el cuidado y el balance de estos tejidos. Porque la doble movilidad se pone con cualquier vía de acceso, pero siempre hay que cuidar. Hay una vía de acceso posterior en donde hay que buscar el piramidal, los rotadores externos, que también son clave. Hay que referirlos, hay que repararlos para que se le dé esa estabilidad a la cadera. Y ahí no entras tanto con el concepto del offset femoral, porque esa vía te permite una entrada por atrás, o sea, tú estás exponiendo de manera anterior ese fémur y te permite una introducción adecuada del vástago femoral. Vale. Preguntas como, ¿cómo estás haciendo la planificación? Nosotros hace tiempo aquí en Venezuela se perdieron las radiografías estándar de acetato, ahora tenemos puro digital. ¿Ustedes tienen algún software que le facilite? Depende de la compañía, te facilitan un software y no lo puedes hacer. Ya también se está perdiendo la cuestión del acetato. Sin embargo, todavía, por lo menos en la clínica, te dan una liga de acceso para que lo puedas hacer. Si quieres hacerlo directamente con el gabinete de radiología o en su defecto todavía siguen imprimiendo los acetatos. Yo a los fellows les enseño que tienen que aprender de la vía con el acetato, porque pues obviamente la generación millennial, como bien sabes, Gustavo, manejan a la perfección este tipo de softwares, pero es válido todavía hacer la planificación con el acetato y con tus plantillas. Sí, sí, estamos intentándolo. ¿Alguna pregunta, Pedro? No. Con respecto a la planificación, pues actualmente, como dices, todo es digital, pero sin necesidad de software hay la misma CD acá actualmente, o hay como una aplicación que se llama Radiant, que creo que es gratis, la puedes tener en cualquier computador, te permite, teniendo el acetato, teniendo la plantilla, como sea, el acetato de la prótesis que vayas a usar, y tú todo lo llevas a un 100%. Entonces, ahí puedes hacer la planificación directamente en el computador, más o menos te da actualmente estamos tratando de sacar ese trabajo, te da lo que siempre te daba antes, o dos, Okay. uno por arriba o uno por abajo, más o menos para tener una idea del planeamiento, pero sigue siendo fundamental incluso para la charla de hoy, para revisión. La planeación es lo fundamental. De acuerdo. Indudablemente. Hay una cosa que siempre nosotros nos preguntan los residentes, los fellows. La prueba del pistoneo. ¿Ese pistoneo hasta cuánto? ¿Cuánto la gente dice 2 milímetros, 4 milímetros? Ustedes se aseguran que esté bien la cadera en cuanto a la longitud de los miembros inferiores o prefieren sacrificar longitud por estabilidad? ¿Cuánto es lo que Pedro y tú, Erwin, para ustedes es un pistoneo adecuado? No sé si quieres empezar, Pedro. Pues eso, y yo siempre lo veo, y cada vez que uno aprende y entra y ve operando a otros colegas, yo creo que si tú pones a un residente o a un R4 con fuerza, que jale la pierna con las dos manos desde el tobillo, toda cadera va a pistonear, porque eso es mucha fuerza lo que tú le estás metiendo ahí. Entonces, mi pistoneo aceptable es con la cadera reducida a la prueba, 2 deditos en el cuello, y trato de yo ver qué tanto jalo la cadera yo con 2 dedos. Igualito vuelvo y caemos y tú haces esa prueba con tus dedos y el pistoneo no es tanto, y pones a jalar R4 y te jala la cadera 3 centímetros. Pero eso también depende mucho de la fuerza que tú le estés aplicando a la cadera. Y obviamente también el pistoneo, más que el pistoneo, yo veo qué tan tenso me queda mi glúteo medio, qué tensión le estoy dando yo al glúteo medio, y eso es lo que me dice a mí si yo alargué demasiado o más bien me puedo alargar un poco más. Vale. Erwin, ¿qué opina? Sí, de acuerdo con lo que menciona Pedro. Hay dos cosas importantes y como les dije en la charla, es una prueba subjetiva, o sea, no te está dando una objetividad. Y si de repente el fellow o el R4 en este caso le dan con exquisitez, pues obviamente van a estirar la pierna y vas a decir que está inestable, ¿no? Son dos cosas clave. Yo con las pruebas, indudablemente, hago ese pistoneo. Trato siempre de que la prueba, acuérdate que son cabezas modulares, pero son plásticos, ¿no?
Hay un sistema que tiene estoy trabajando ahorita con la de Smith & Nephew, que es la Synergy, en donde tiene un sistema de atornillado esa prueba y me permite que con ese pistoneo de tal vez 2 milímetros, tú califiques esa estabilidad. Y el segundo punto más importante es que tu cadera no debe entrar, no debes pelearte ya con el implante final y debe de reducirse de una manera gentil. Y eso es clave, que hayas hecho un adecuado balance de esos tejidos para que tu cadera pueda reducirse y estar estable. Obviamente, con el posicionamiento adecuado de tu acetábulo también, porque es muy común ver, como dice Pedro, entonces si ves que el colega está con el impactador peleando y se le dan unos rayones tremendos al material, sobre todo a la cabeza femoral. Sí. Debe ser una maniobra gentil. Y Gustavo, con lo que pregunta, yo creo que yo al igual que el doctor hago decúbito lateral y anterolateral, ¿no? Entonces, esa es la que se pudiesen decir más que cojera, que para manejar la discrepancia es un poco complicado porque estamos en decúbito lateral, es lo que todos abogan la técnica de decúbito supino. Entonces, hay que estar claro que la cirugía de la cadera es una cirugía para quitar el dolor. Desde antes, al paciente hay que explicarle eso. Pues nosotros lo que queremos es sacarlo sin dolor de la cirugía. La cojera, si él la tiene previo, muy probablemente puede quedar con la misma cojera. Y no puede sacrificar estabilidad por longitud. Si hay una cosa con lo que tú tienes que salir claro, tú sabes que tu cadera quedó estable. Ya después tú manejas la longitud, o esperas la demanda, como quieras, pero un paciente largo camina. ¿Luxado o no camina? Sí, sí, no, y antes de operarlo se le plantea eso. Yo pienso que, sí. En el consentimiento informado se da esa situación y completamente de acuerdo con Pedro. Aquí todavía tenemos la ventaja en Latinoamérica, y creo que la mayor parte de nosotros lo sabe, no es tanta la inconformidad del paciente por una discrepancia, que tú la puedes compensar, sí, tú exacto. previo. En los Estados Unidos, no, Gustavo, ahí te demandan por que le la pierna más corta. Claro. Aquí el paciente latinoamericano es agradecido porque lo operan, o sea, porque por lo que consigue la digo, operación. porque le quitaste el dolor y puede caminar sin dolor, que ese es un objetivo principal también. Sí, somos somos otros objetivos. Sí, es verdad. Bueno, vamos en aras del tiempo para no abusar del invitado y vamos a presentar un caso. Nos quedan 15 minutos en promedio, creo. Sí. Este paciente de 45 años consultó en enero de 2012 por una limitación severa dolorosa de ambas caderas. Esto es el examen físico, extensión de cadera, la cadera izquierda un poco más flexa, ambas caderas un poquito flexas con respecto a la línea horizontal y una flexión de cadera hasta 80 grados. Esta es la radiografía de ambos del paciente. Vamos a ver si tengo unos perfiles. Aquí está un perfil y aquí está otro perfil. ¿Algún comentario adicional de este paciente, Erwin o Pedro? Le ponemos PRP, no sé, células madre, un poquito de Endorex, un poquito de Lipoyen. Es tremendo caso, ¿no? Sí, un caso, lo vemos mucho, son pacientes que van buscando cirugía, y estos pacientes, por supuesto, no sé, tú le harías algo distinto, algún estudio adicional, le ofrecería el reemplazo bilateral, no sé, hagan lo que quieran con él, pero háganle algo, lo tienen que operar. No, es quirúrgico, totalmente. Está para 45 años, dijiste, ¿no, Gustavo? Sí, 45. Hay que reemplazarlo, indudablemente. Funcionalmente esa cadera está liquidada. ¿Algún estudio adicional, Erwin? Bueno, la cadera derecha tiene una displasia también aparente, cuando mucho pedirle una tomografía helicoidal para ver bien tus paredes y ver qué tanto soporte tienes. Aquí hay que medializar indudablemente y descender un centro de rotación. Tienes que reconstruir ese acetábulo a diferencia del lado izquierdo. La doctora Jocelyn Luque levantó la mano. No sé, bueno, nosotros no controlamos el micrófono, no sé qué quiere preguntar la doctora, está a la orden. Pedro, ¿algún comentario?
Que pregunten por el Gustavo, chat, Gustavo, que pregunten por el chat, por favor. Ah, ok, doctora Jocelyn, haga su pregunta por el chat. Gracias. Ajá. Pedrito. este paciente es el paciente que uno, o volvemos y caemos en el planeamiento, es un paciente que te puede quedar muy bien operado, pero la limitación bilateral es el paciente que por el tipo de marcha antálgica hasta te puede luchar una cadera bien puesta. Entonces, son pacientes Sí. que hay que tener en cuenta eso. Actualmente se está manejando el bilateral en un solo tiempo. Si el paciente lo tolera, ya hay un reemplazo que llamamos secuencial. Es hospitalizar al paciente, se hace la cadera el lunes, se deja hospitalizado y a más tardar el viernes, el otro día uno se hace la otra cadera. Un solo caso tenemos así por una condilitis anquilosante mío. El anestesiólogo me dijo que no toleraba el bilateral en un solo tiempo. Hicimos un reemplazo secuencial y lo mejora mucho en la recuperación porque el tipo de marcha de este paciente debe ser muy antálgico y con mucha cojera. Y nos ha pasado que el paciente lo opera, queda perfecto y en la rehabilitación se luce, porque hace una marcha con demasiado pulso y demasiada cojera. Y es lo importante a tener en cuenta en este tipo de pacientes. Pero una pregunta, Pedro, ¿y por qué no sé? ¿Por qué el anestesiólogo dice que no es posible hacerlo en bilateral? No, Por o algún sea, el motivo. paciente cuando nosotros lo llevamos con esa mentalidad, nosotros antes de plantear la cirugía le hacemos su valoraciones preoperatorias. Ese paciente en especial, lo que el anestesiólogo dijo es que al hacer una espondilitis anquilosante, que no toleraba una anestesia general por encima de 3-4 horas. Anestesia no nos quiso dar por un problema objetivo también respiratorio. Ok. Y que no le iban a dar orquídea por la espondilitis. Entonces se hizo secuencial. A la semana se volvió a pasar al paciente. O sea, fue por condiciones clínicas del paciente. Claro, claro, ahí sí te Sí, la... sí, por el paciente, no desde el punto de vista de nosotros, ¿no? Pero eso es lo que yo vería en este paciente, aparte de lo complicado que está, ¿no? Pero Muchas tú veces sí se queda bien le operado. hiciera, si puedes hacerle, se la hace bilateral, ¿no? Y a la Eso iba a anestesia me preguntar. lo autoriza y le hago bilateral. Eso Dale, le iba a preguntar, acuerdo. Pedro. Tú sí lo hubieras operado simultáneo, ¿no? O sea, al mismo tiempo las dos caderas. Al mismo tiempo las dos caderas. Sí, Correcto. yo de acuerdo. Sí, bueno, en aras del tiempo, estos pacientes son, en nuestros países hay muchos por ahí. Más bien estamos luchando con las redes, que hay muchos farsantes diciendo que operan mucho y estos pacientes, aunque son complejos, le quitan la única oportunidad que tienen cuando se complican, pues porque son pacientes que la exigencia de la cirugía, como dice Pedro, oye, uno en primer año, cuando se está entrenando, un caso de esto, te exige. Uno piensa aquí que pareciera que fuera una displasia cuando es un problema de un PERTE, una cabeza deforme, cabezas valgas, que fue lo que se destruyó. En este paciente en particular, con su cadera medio flexa, y tener en cuenta que una cadera flexa son de las más difíciles desde el punto de vista del abordaje, porque son caderas que están muy rígidas y eso por supuesto nos trae problemas. Nosotros aquí le pedimos, como bien dijo el doctor Erwin, una tomografía. La tomografía era más para tener una visión de este corte, porque teníamos unos osteofitos en cortina. Entonces a veces pareciera que en el mismo acto quirúrgico, nosotros hasta que no vemos la grasita, no estamos llegando al fondo acetabular y era parte de hacerlo bien académico. Hay quienes de repente no lo hubiesen pedido, pero yo creo que este es un recurso. Si uno lo tiene, tenemos que aprovecharlo y hay que pedirlo. Así Entonces, es. así es. Este paciente nunca se operó, él decía porque la gente le decía que no se operara. Pero eso ha cambiado en nuestros países. Cuando un paciente tiene indicación por una artrosis, tenemos buenos pares de superficie. Creo que estos pacientes se van a beneficiar pronto de una cirugía. Tomamos la opción de hacerlo bilateral. En este momento sí teníamos, para el 2012 todavía conseguíamos alguna radiografía. Siempre hemos planeado con los cartabones, ya no los tenemos, vamos siempre examinando la radiografía. Ahorita que Pedro nos dio el chance de ese software, pudiéramos utilizarlo. Esto es nuestro planeamiento. Nos fuimos en este caso, con un par metal-metal. Esto es una cabeza, esto es otra cabeza. La preparación acetabular, aquí vienen unas preguntas muy puntuales para que la audiencia se lleve, tanto tuyo, Erwin, como de Pedro, que tienen experiencia en reemplazo. Tú
al momento de orientar tu acetábulo, ¿tienes algún reparo que tu experiencia ya te haya dicho, me quedo con el ligamento transverso, pongo mi paciente con el hombro, tengo un aparatico especial, Erwin? No, de hecho, yo la referencia para mí, específicamente para los acetábulos, siempre eh, es la ceja anterior. En este caso, siempre me va a dar el sentido de anteversión y sobre todo la medialización adecuada que voy a tener con el fresado previo. Algo que pusiste y que es sumamente importante, que eso es muy importante para la audiencia, es que aquí tenemos que reconstruir, Gustavo. Esto es una reconstrucción acetábular por todo el daño. Y si tú te fijaste en la ceja anterior, tenías un tremendo osteofito, es la cortina que creo que mencionabas. Y eso lo tienes que quitar, no lo puedes dejar porque te va a dar una falsa posición acetabular y una inadecuada colocación de esa. Claro, El claro. ligamento transverso para mí no es tan importante en ese sentido, sobre todo en una cadera en estas condiciones. Pedro. Pedro Sí, está. igual que para mí el ligamento transverso como tal lo uso para saber qué tanto voy a poner la copa donde yo quiero. O sea, para mí el ligamento transverso, aún en la distancia, aún en PERTE, siempre es mi borde inferior acetabular. Esa es la referencia que a mí interesa el ligamento transverso, para ver qué tanto la voy a descender. Y lo otro, igual que el doctor Edwin, que la pared anterior para yo ver mi versión acetabular. Pero sí uso el transverso. O sea, mi primer home va debajo del transverso. Y a partir de ahí yo trato de trabajar en el acetábulo. Vale, vale. Bueno, este era el acetábulo del paciente. Nosotros utilizamos a veces para descender las caderas, cuando son estas caderas que son fastidiosas, buscar el borde inferior, colocamos cualquier instrumento en el agujero isquiático, utilizamos intensificado fluoroscopia. Yo no sé, ¿ustedes utilizan fluoroscopia? Sé que, pero sí, No, yo estuve con Erwin en un congreso en Mérida, operamos y tenía una maquinita perfecta, sí, el robotito. el Muy, robotito, sí. es un aparato portátil muy útil que no ocupa espacio y te permite, si te acuerdas, Gustavo, es digital, tomas la imagen y en ese momento te la está proyectando y puedes Sí, tener excelente. básico eso para nosotros. Yo lo utilizo mucho el robotito. Sí. Bueno, utilizamos con el intensificador de imágenes y vemos dónde está nuestro agujero, cuando necesitamos descender, porque los osteofritos te confunden. Esto es parte de lo que hicimos. El rimado de estos pacientes, ya hablamos del reparo de la anteversión femoral. ¿Cuánto riman ustedes a la hora de estar preparando? Ya yo dije ahorita de la grasita, pero si tienen estos pacientes que han caminado mucho tienen un acetábulo esclerótico y nuestros profesores nos enseñaron que hasta que sangrara el acetábulo, el fondo. ¿Ustedes alguna experiencia, algún comentario? Sí, indudablemente el robotito es mi super ayudante para esto. Me fijo mucho en la lámina cuadrilátera. Claro, aquí en un componente tan erosivo es un poco complicado, pero sí cuidando mucho no debilitar estas paredes, porque también son claves. Yo, como les dije, me baso mucho en la pared anterior para poder orientar la anteversión y en la lámina cuadrilátera, independientemente si hay o no hay puntilleo. Yo la mayor parte de las copas acetabulares las pongo a press fit. Como digo, sí, desde mi punto de vista, es una opinión muy personal. El tornillo es para seguridad del cirujano y tranquilidad de tu mente, pero es básicamente en lo que yo me baso en estos puntos. Pedro, comenta. Sí, igual son acetábulos que no vamos a tener lo que llamamos nosotros la herradura o la lámina cuadrilátera. Pero a medida que uno va rimando, pues a veces empieza a aparecer y se te facilita un poco la profundización de tu acetábulo. A veces es útil una broca chiquitica o la misma que uno trata de clavarla y siente si tiene pared en lo profundo. Es Claro. distinto hacerle un pequeño huequito a hacerle ya el hueco que hace la entrada intrapélvica. Entonces a veces sí uso la broca, sobre todo cuando no tengo intensificador. Uso la Sí. broca y veo qué tanta profundidad le puedo meter.
Eso se lo vi hacer a Alan Gross. Ellos entraban sin intensificador y con una mecha, él buscaba el fondo, una mecha grande, cuánto le faltaba para llegar, pero eran pequeños datos, pequeños trucos. Bueno, estas son partes de la... hoy nosotros tenemos, dependiendo del diseño, copas 1 a 1 o algunas copas de tu prueba que pueden quedarse por debajo y la definitiva, según el diseño, puede ser más grande. Aún así, ustedes cuando ponen la prueba, no riman la siguiente, o cómo hacen, cómo terminan el rimado en cuanto a la medida del fondo. Yo creo que una clave aquí es que tu copa de prueba esté a presión y no tenga ese movimiento que la mayor parte de las veces se da. Una presión mínima no quiere decir que quede completamente ajustada. Eso en este momento es hasta donde yo también ya tomo la referencia para el componente definitivo. No sé cuál es cómo utiliza Pedro la prueba. Pues sí, igual. Una de las cosas que nos ha enseñado, por lo menos a nosotros, nos ha enseñado, nos ha tratado de perfeccionar más el uso de la doble movilidad. Si sabemos, la doble movilidad no permite tornillos. Entonces tú puedes jugártelo con una copa tabular no cementada, no convencional, y convencional, y como dice el doctor Erwin, pues le pongo 2 tornillos. Pero si tú abres una doble movilidad no cementada y no te agarra prefil, se te convierte en una tragedia. Sí. Entonces eso te ha vuelto a ti más estricto en tu rimado y en tu prefil antes de mandar a abrir una copa. Entonces, a medida que uno agarra ese feeling, pues ya uno se vuelve como muy estricto, y lo que dice el doctor, que tu prueba te agarra. Si tu prueba no te agarra nada, muy probablemente tú tienes un problema. Claro. No te va a agarrar nada. ¿Sí? Así es. Vamos a seguir aquí, otras preguntitas. Bueno, la copa definitiva, como ustedes ven. Bueno, ahorita ya lo dijo Pedro, copas sin tornillo. ¿Tú estás haciendo doble movilidad para todos los pacientes, Pedro, o casos seleccionados? No, el caso seleccionado, pero sí, cada vez son más seleccionados. Yo actualmente te la hago en problemas lumbares y en fracturas. Me gusta mucho la fractura en pacientes ancianos geriátricos. De acuerdo. Bueno, las indicaciones tradicionales, neuromuscular, fractura, revisiones. Es que en México Parkinson. Sí. Está viendo un fenómeno. Digo, no sé, Pedro, si tú también lo has notado. Aquí los cirujanos jóvenes, esto ya tiene que ver mucho con el mercantilismo y la casa comercial, ¿no? Le están poniendo, te digo, que como si fuera receta, lo están utilizando para todo. Ahí tuvimos un foro ayer muy bueno, de lo que es el uso indiscriminado de la doble movilidad, que ya se pierden las indicaciones. Yo lo utilizo en casos de revisión, en cuestiones espinopélvicas, pacientes fusionados de la columna, y sí también me gusta ponerla en pacientes ancianos con fracturas de cuello. Es una muy buena opción, siempre y cuando, pues obviamente, tengan el acceso por la economía para este tipo de implantes. Claro, sí. Acá se ha complicado más porque como no les agarra prefit, entonces tú ves copas doble movilidad no cementadas. Y también salió una copa nueva que no sé si está en México, que es una copa convencional, y después le ponen los tornillos y le ponen un metal back, dice que te la convierte en una doble movilidad, pero tú viene siendo como una tripolar. Entonces es la que más están usando, y creo que es, como usted dice, un uso indiscriminado de la industria. Sí, aquí también lo están usando mucho, y sobre todo algunos cirujanos jóvenes, porque se ahorran el tema de la inestabilidad, ¿sabe? El riesgo de luxación, y eso de verdad es muy complaciente. Pero lo que se ha dicho... Una doble movilidad que una primaria. Sí, y lo que se ha dicho es que hasta ahora las pruebas que hay con respecto a los polietilenos, no se sabe a largo plazo si eso va a ser como el tema de este caso en particular, que con el metal. Pues en Venezuela nos agarró la crisis de la moda con el metal, y después no sabía dónde meternos por no estudiar un poquito más pues lo que estaba pasando en el exterior, y nos fuimos arrastrando por la moda. Bueno, en aras del tiempo, aquí este paciente, parte del instrumental, la prótesis de cadera, la preparación femoral, algún detalle
El corte femoral lo hacen ustedes con plantilla, lo hacen con el borde lateral del vasto externo. ¿Algún detalle, truco para los muchachos que están en la audiencia y para todos? Bueno, yo también quiero aprender, todos estamos aprendiendo. La clave en la mayor parte de los equipos es la plantilla. Yo utilizo la referencia con la plantilla o con una fresa o la rima, como le llaman, al femoral. En base a eso hago el corte para que te quede perenne y como estamos viendo en esta imagen. Yo sí utilizo la plantilla para el corte. Pedrito. Sí, igual la plantilla, o sea, ¿qué importancia te da a ti? Me imagino que el doctor Edwin se lo da a los residentes, a los pelos, en que en el corte, si tú te descuidas, te llevas el trocánter mayor. O sea, ahí se convierte en una tragedia también. Haces más, usas la plantilla, pues, es una buena exposición de tu cuello. Y lo otro es, ¿a qué altura lo haces? Es la idea de esto, de qué tanto quiero yo. Si tengo una coxa breva o una coxa normal, para ver si lo hago alto o lo hago bajo, para tratar de ir jugando con mis tipos operatorios. Algo que yo tengo como una maña es hacer un corte subcapital de inicio. Eso te va permitiendo, sobre todo recordando que la mayor parte de los sistemas son de apoyo metafisario, ¿no? Entonces te vas dando para hacer ese descenso progresivo si necesitas hacer más corte. Vale, vale, interesante. Bueno, aquí el vástago definitivo, por supuesto, las pruebas, vuelve a corregir la B, vástago por encima, vástago con C, ya hablamos de cerclaje profiláctico, bueno, esta es la cabeza, derecha e izquierda. Este caso lo hicimos con un sistema de cuña, un vástago doble cuña, como es el vástago Synergy, con una copa R3 para metal-metal, estamos hablando del año 2012. Ya casi no usamos metal-metal, casos muy puntuales, algún deportista, pero con la doble movilidad, sin embargo, es cuestionable. ¿Algún comentario, muchacho, con el metal-metal? Se habló mucho, se emitieron reportes. Como tú bien dijiste, Gustavo, esto fue una oleada que nos arrasó a todos. Yo trabajé con la Casa Biomet durante varios años, la Copa Magnum, una excelente copa, y me vi en la necesidad también de ir localizando pacientes. El más tendrá unos 8 años, pidiéndoles pruebas de creatinina, pruebas séricas. No tenemos como los gringos, ¿no? Que factores casi tumorales, sanguíneos. Es difícil acá en México. Pero no he visto realmente complicación. No me ha tocado revisar todavía copa metal-metal. En una de las pocas indicaciones que tuve en mujeres, poquísimas, de una prótesis primaria en displasia, ella tenía casi 5 o 6 años y por una caída tuvo un aflojamiento y al retirar la copa no observé, en el caso muy especial de esta persona, ningún tipo de pseudotumor o la famosa congregación sinovial que se hablaba, ¿no? Pero no sé si Pedro también tenga experiencia en esto. Aquí ya no puedes disponer de la copa, solo creo que Darío en Tijuana sigue con la superficialización, no sé con qué caso comercial científico, y él pone las todavía copas metálicas con este tipo de sistema, con superficialización. No sé si Pedro tenga experiencia en haber quitado, revisado alguna copa metálica, o sea, un sistema metal-metal. Pues sí, a nosotros acá, inclusive hicimos un trabajo en el militar de medimos iones de cromo y cobalto en pacientes pooperatorios de metal-metal y siempre salen elevados y ante el miedo que dio las demandas en Estados Unidos, pues decidimos no colocarla más. Y sí, hemos revisado, más que este pseudotumoral, es una metalosis amplia, esa metalosis que uno ve negra, la sinovial, no es infección, pero sí es algo negro, feo. Y sí, actualmente no la colocamos, no se está usando. Pero hay gente, y sí, ahorita creo que el tenista Murray tiene una resucitación metal-metal, un man tan importante, y se la colocaron en Inglaterra, creo. O sea, pero actualmente nosotros no usamos este tipo de par de fricción duro, no lo usamos. Ya. Vamos a darle prioridad al motivo de nuestra reunión, que es la audiencia. Algunas preguntas desde arriba preguntaban que, bueno, para mí este era un PERTE ya envejecido, el caso del señor.
La gente apoyó el reemplazo bilateral de cadera, unos piden TAC, un gammagrama óseo. ¿Ustedes pedirán un gammagrama óseo a este paciente? No veo No le veo indicación tampoco. Pedro, ¿algún comentario? No, Ok. Pero muy Don poco Miguel gammagrama. Cada Sánchez, vez, perdón, dije Pedro, por favor, discúlpame. que cada vez menos gammagrama, incluso en procesos infecciosos, se ha Sí, demostrado que no. Es no más tiene- para decirte que sí está a que no está. Entonces casi muy poco lo usamos la gammagrafía. Perfecto. Otra pregunta, ya dijimos que estos estudios, cuando hay una anomalía de la anatomía ósea, la tomografía va a ser tremendo recurso. El doctor Miguel Sánchez de Caracas pregunta, en caso como este, ¿se debe esperar acortamiento no solo del glúteo medio y menor, claro, sino de rotadores cortos y flexores? En ese caso, ¿cuál sería su secuencia de liberación de partes blandas? Con respecto a este caso, ¿algún comentario con respecto a la liberación secuencial de Pues partes blandas con este particularmente paciente, hago Erwin? Sí, adelante, Pedro, adelante, Pedro. pues normalmente en este tipo, en cadera como tal, yo lo que hago es mi abordaje convencional en la mayoría de los pacientes. Y ya la liberación yo lo hago es cuando intento hacer mi reducción. A veces tú intentas hacer la reducción, la cadera está alta, no te da o no te gusta. Ahí yo comienzo la liberación de cápsula anterior, inclusive a veces nos llevamos el psoas. Pero de entrada en este paciente, si entras por posterior, te llevaste los rotadores. No, yo entro por anterior y los rotadores no los veo nunca y creo que no los puedo ver durante toda mi cirugía, no me puedo meter con los rotadores. Entonces yo en este caso hubiese hecho lo que hiciste tú, que creo que no tuviste ningún problema con parte No, blanda, lo quizás parte de absoluto, reducción, en lo absoluto. pues pienso que es la liberación de cápsula anterior y un poquito del psoas, pero no sé qué piensas de todo él. Es correcto. La clave aquí, sobre todo cuando desinsertas el tendón conjunto, ahí es donde te das cuenta también de esa tensión de lo que estaba yo platicando en la charla. Y prácticamente cuando ya colocas tu prueba, ya te das cuenta, haces esa medición, bajas lo que es la oblea del tendón conjunto y si es necesario vas liberando más cápsula. Yo quito digamos que el 60-80% de la cápsula articular porque biomecánicamente ya el trabajo lo está haciendo el implante, teóricamente, Claro, ¿no? claro, sí. Sí, este caso los tres hacemos, bueno, tanto Pedro como tú, Erwin, yo hago lateral directo y la verdad no tuve problema. Algunas caderas muy flexas sí le tengo que dar un golpecito al psoas para que me descienda la cadera, pero bueno, claro, eso bajo visualización directa. Claro. La doctora Jocelyn Duque comenta que ella, en estos casos, ella decide de acuerdo a la cadera más limitada y más dolorosa, completamente de acuerdo. La decisión de hacerlo bilateral o unilateral a veces puede ser por problemas médicos, porque bueno, puede ser muy cansón esta cirugía, puede ser nada más la visión te agota, si ustedes se pueden tener su tiempo, dependiendo si lo hace en bilateral o unilateral, ya es una decisión suya con el paciente, pero las dos cosas son aceptables. Autoinjerto en el defecto, pregunta el doctor Francisco Jiménez. En el caso de nosotros, la derecha tenía un defecto que ustedes cuando ponen ustedes, perdón, ¿cuánto de cobertura permiten ustedes a la copa de no cobertura? ¿Sí se entiende la pregunta? 25. Sí. 25%. 20%, 20-25%. Sí, de acuerdo. Y de ahí adelante le pondrían un pedazo de cabeza femoral como injerto, ¿cierto? Es así. Haces un techo. Un techito. Perfecto, ya le dijimos, le contestamos. Hay otras preguntas. El doctor Francisco Jiménez, ustedes, nosotros tres que hacemos lateral directo, hay tendencia a dejar el acetábulo neutro y ese se va a luxar más anterior. ¿Algún comentario? ¿Los acetábulos ustedes quedan neutros? Como les comentaba, algo básico para mí es la pared anterior. Y eso te va a dar Pero digamos, tú la pared anterior la cubre o la descubre. no escuché tu pregunta, Gustavo. Ajá, Erwin, ¿tu pared anterior tú la cubres con la copa o que te queda yo soy muy anteverso, yo la pongo a veces más anteversa y más inclinada.
Pero lo que tú dices, si tú dejas descubierta la pared anterior, tienes demasiada aversión, ¿cierto? Sí, no, o sea, no la vas a dejar cubierta en su totalidad. Pedro, Entonces, ¿comentario? Pues yo pienso que es más impresión del que entra y ve a un cirujano haciendo posterior y al que entra ve un cirujano haciendo anterior. Lo que pasa es que la versión del posterior siempre es muy anteverso, pero porque su abordaje te lo indica. claro. Pero los acetabulos nosotros están a 15 grados de anteversión normalmente, Ya. ¿no? Y 10 grados, 10, 15 grados. Ya, está muy interesante todo. Nos queda un minuto para despedir el programa. Como dicen, el doctor Lucas Jiménez comenta que en el par metal-metal el riesgo más está en la unión trunión-cabeza grande más que en el par de fricción como tal. Completamente de acuerdo en la modularidad. Y lo decía también ahorita Pedro, que hay un problema porque si la copa no te agarra, y ahorita lo vi en el Congreso de Chicago, están trayendo doble movilidad modulares. Entonces, eso va a traer más problemas al cuento. Es una interfase más. Sí, una interfase más. Sí, completamente de acuerdo. Este es el caso, este es el paciente. Déjame dejar de compartir. Hay una pregunta del Junior, Gustavo. Eso lo dejamos para el Congreso Nacional. Sí, sí, están invitados. Erwin está invitado también al Congreso Nacional. Se viene con un grupo de amigos mexicanos. Aquí lo vamos a esperar con Aguardientico. Bueno, Aguardientico es en Colombia, con Whiskycito y Roncito. Igual a Pedro. Te agradezco mucho tanto a Pedro como a Erwin más por su espacio, de su experiencia, y a Pedro porque es beneco y siempre está con nosotros compartiendo. Dejamos que Reni despida unas palabras de Pedro y unas palabras del doctor Erwin Kapp. Bueno, Gustavito, siempre un placer. El doctor Erwin, excelente charla. Esperamos verlo pronto. Tuvo buena la dinámica. Agradezco, como siempre, un gusto haber estado contigo, Pedro, compartir tu experiencia, que es inmensa también. Y Gustavo, ¿qué te digo, mi estimado pana? ¿Qué te puedo decir que no ya te haya yo dicho? Y igual a ti, extrañándoles, como decimos aquí en México, un chingo, mano. Y aquí estoy. Te esperamos, cuate, te esperamos, cuate. Chilangos ahorita, estoy en mero Chilangolandia, en la Ciudad de México, directo desde la tierra del smog. Aquí andamos. Muchas gracias, de verdad. Un fuerte abrazo. Gracias por tu tiempo, por agarrar tu tiempo. Reni, todo tuyo. Reni, ¿recuerda el curso de ultrasonografía? Reni. Que no pudimos conversar previamente, pero muy agradecido con tu presencia. Estimamos mucho tu tiempo en parte de la Academia Venezolana y Latinoamericana que siempre nos siguen y que están pendientes estos sábados de SBSOT en línea. Muy agradecido, ¿verdad? Que fue muy didáctico, muy sencillo, muy claro, muy diáfano y yo estoy muy satisfecho con esta actividad. A Pedro, igual un abrazo, esperamos verlo en Caracas. A Gustavo, bueno, ya siempre nos vemos y hablamos. Y recordarle, estimado amigo, que vamos a estar en Caracas el viernes 27 de mayo para ascenso y nuevos ingresos. Hago un llamado también a los amigos del estado Zulia para que por favor envíen sus trabajos y coordinar esta actividad en Maracaibo, al igual que en Falcón estaremos en junio y también vamos a dirigirnos al oriente del país. Así que por favor atentos, los que estén con deseos de ascender o hacer nuevos ingresos, por favor comuníquese con nosotros a través del Instagram, van a conseguir cuál es el correo. Y también recordarle que el día 28 de mayo, que me preguntaron, es el curso de ultrasonografía de hombro y rodilla, avalado por ABUM y avalado por la SBCOT. Espero encontrarlos allá. Y para los ponentes y el resto de los participantes, recordarle que el 59º Congreso de la Sociedad Venezolana será en la ciudad de Caracas, en el Hotel Meliá Caracas. Lo espero allá. Muchas gracias por todo, gracias por su presencia. Feliz sábado, mucha salud para la familia. Y nos veremos el día 9 de mayo. Tenemos otra actividad con el Comité de Alargamiento. Bueno, un abrazo, amigos. Saludos a todos. Cuídense. Aló. Sí, Gustavo. Sí, que ahí está el doctor José Antonio Díaz, que le ayude con un certificado. Sí, ya lo leí. Tengo que revisar qué es lo que pasa. Ahora le mío. Chévere. Bueno, gracias a todos. Reni, gracias por la invitación, de verdad. No, gracias por la inclusión. No, seguimos adelante.
Dale. Chao, Pedrito. Chao, profesor Erwin. Gracias. Chao. Chao, saludos.